Hola a todos y a todas, buenas tardes, un gusto estar aquí entre ustedes. Les quedó claro que la encargada del orden público básicamente voy a ser yo y tengo que ser muy estricta por mandato de los organizadores. La idea, lo decía Mario, es que los tres panelistas hagan una ponencia sobre, yo me quiero quedar con el futuro de la centroizquierda. Imposible hablar del futuro sin aludir al presente y recordar el pasado, pero el tiempo es poco y si vamos a hablar de esperanza, bueno, obviamente que tiene que tener futuro la centroizquierda, así es que esa es la invitación general. Yo, eso sí, me voy a permitir hacerles a cada uno una pregunta que tiene por objeto simplemente guiar esa digamos, presentación que va a realizar cada uno. Decidí darles la palabra en estricto orden alfabético, me pareció lo más fácil, así que Huenchumilla es el primero de la lista. Vamos a empezar entonces con el senador Francisco Huenchumilla. Y les quiero reiterar que, como dijo Mario, son 13 minutos. Cuando falten 2 minutos, yo voy a interrumpir diciendo simplemente 2 minutos. Es una lata, yo sé, pero en la tele tendríamos un timer o algo que no tenemos aquí, así es que yo voy a colarme en medio de la presentación someramente, solo para recordarles que les van quedando 2 minutos. Dicho eso, senador, muy buenas tardes. Le pido que vaya sacando el mute de su micrófono. Y la reflexión con que yo quisiera empezar con usted, y que quizás hoy es, bueno, siempre pertinente, pero hoy día con las noticias del día, del fin de semana y las noticias de esta tarde desde el Frente Amplio, nos obligan a recordar esta máxima, ¿no? Sobre que la unión hace la fuerza. Esa no lo inventamos nosotros y tiene tantas aplicaciones. Pensando en eso mismo, senador, quería preguntarle, frente a la actual debilidad o pérdida de importancia relativa de la centroizquierda, quería preguntarle si usted cree que es viable, que es posible, que es pertinente o que es buena idea pensar en juntar a los cuatro partidos, no sé, clásicos, me refiero a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista, al Partido Radical y al PPD, y formar eventualmente un partido, en la lógica de que la unión hace la fuerza. Suya la palabra, senador. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Paola, y muchas gracias a Mario y a todos los convocantes. Y quiero responderte derechamente la pregunta. Yo creo que en política no basta el voluntarismo ni el subjetivismo. O sea, no basta que yo quiera decir, tomo estos cuatro partidos y los junto. Los partidos responden a cuestiones culturales, ideológicas, a historias, y por lo tanto no basta solamente pensar de que pudiéramos formar un solo partido. En algún momento algunos quisieron formar un solo partido y no se pudo. Entonces yo no creo en ese reforzamiento. Yo más bien pienso que la centroizquierda está en deuda consigo misma respecto de hacer una profunda reflexión respecto al papel que ha jugado en el mundo y en Chile. En Chile los últimos 30 años y en el mundo los últimos 40, 50 años. Porque la pregunta es, ¿tiene alternativa el capitalismo? ¿Hay una alternativa al capitalismo? Digamos en los 250 años que más o menos pudiéramos decir que tiene esta forma de organizar la sociedad en materia económica y en materia política, el capitalismo y la democracia liberal. Bueno, tuvo dos desafiantes en estos años. Estuvo en la Revolución de Octubre y la Revolución China, en el sentido que se dijo que había una forma distinta de organizar la sociedad. Y así fue como se instaló una manera diferente al capitalismo y a la democracia liberal en la Unión Soviética y en la China del pasado, ¿no? Cuando se crea la República Popular China. Pero esos desafiantes terminaron retirándose de la escena y entonces se derrumbó el sistema soviético de la Revolución de Octubre. Los chinos optaron por subirse al carro del capitalismo, manteniendo el centralismo político, democrático, como le llaman ellos. Y mientras tanto vino galopando el neoliberalismo,
basado en el trabajo político de la señora Thatcher, el señor Reagan y el dictador Pinochet. Y nos encontró a nosotros en plena lucha contra la dictadura, y nos encontró con que la gente y el proceso de lucha que tuvimos nos llevó a asumir la conducción del Estado de Chile en los 90. Y lo asumimos cuando ya había colapsado la Unión Soviética, los chinos se habían cambiado de caballo en materia económica, el neoliberalismo había dejado atrás el experimento exitoso de la socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces nos encontramos nosotros con que el modelo que implantó Pinochet fue el modelo que, basado en el individualismo más brutal, como es la ideología del neoliberalismo, basado en que todo va al mercado, basado en la privatización y basado en la reducción del Estado necesario solamente para afianzar las cuestiones más centrales del Estado, pero sin un rol como el que había tenido después de la Segunda Guerra Mundial, muy activo en materia de políticas públicas y de políticas fiscales, etc. Y entonces cuando yo he visto que hay una discusión a veces en la centroizquierda, y en que se dice que algunos no están de acuerdo o no les gusta o reniegan del pasado de lo que hicimos en los 90 en adelante, y otros dicen que hicimos mucho, yo digo que esa discusión tiene una respuesta. Efectivamente, nosotros hicimos muchas cosas cuando tomamos el gobierno en los años 90. De partida estabilizamos y le dimos gobernabilidad al país, porque salir de la dictadura con Pinochet hasta el 98, con senadores designados hasta el 2005, con una constitución llena de amarres y de trampas, con quórum supramayoritario. Entonces teníamos un escenario que había previsto Jaime Guzmán cuando dijo que cualquiera que viniera, hiciera que cualquiera cosa que hiciera no fuera algo diferente de aquellos que manejaban la Constitución del 80. Entonces nosotros hicimos muchas cosas por Chile, bajamos la pobreza, fuimos responsables, pero yo creo que tal vez no nos dimos cuenta de que teníamos una ideología que se había apoderado del mundo y que se había hecho casi un sentido común en todas partes. Y yo nunca me acuerdo en mis años de diputado, salvo la disputa entre los autoflagelantes y no me acuerdo cómo se llamaban los complacientes, yo nunca vi una discusión en la centroizquierda respecto a esto que llamamos hoy día neoliberalismo. Incluso en los años recientes he visto a connotados analistas de distintos partidos de la centroizquierda diciendo que el neoliberalismo no existe. Y yo creo que existe galopante, y si hoy día nosotros viéramos lo que ha hecho el Partido Republicano en Estados Unidos y Trump, concretamente nos daríamos cuenta de cómo esa visión conservadora de la sociedad está ahí y está en todas partes. Y nosotros estamos en el ring sin saber cómo enfrentarnos a este presente y a este futuro. Entonces yo creo que este paradigma del individualismo, de que la gente tiene preferencias basadas en el sistema de precios, en el mercado, y que por lo tanto todo eso nos lleva a este tipo de sociedad de mercado, con un Estado retrasado. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer como centroizquierda si nosotros queremos cambiar la situación para tener una sociedad distinta a la de este tipo de capitalismo extremo que hoy día hemos tenido? Yo creo que nosotros, tras el bienestar que tuvimos de superar la pobreza y de un aparente desarrollo importante que tuvimos en Chile, se escondía un malestar profundo subterráneamente, que lentamente se fue dando a conocer a partir del año 2006, del año 2011, y con el estallido social que tuvimos el 18 de octubre. Yo digo que este estallido social tal vez es una de las crisis más grandes que ha tenido Chile en su historia, porque todas las grandes crisis que tuvo este país desde el siglo XIX, hablemos de la guerra civil del 91, el golpe del 24-25, la guerra civil
más pequeña del año 31-32 y el golpe de Estado del 73. Bueno, en esas crisis tuvieron participación los sectores sociales y el ejército, las Fuerzas Armadas. Este estallido social del 18 de octubre fue un estallido de la gente, de los desvalidos, de los que creían que había una sociedad del abuso, de la desigualdad, y que por lo tanto salieron con todo a manifestarse en contra del tipo y modelo de sociedad que nosotros habíamos construido los últimos 40 años. Y yo digo que esta es una de las crisis más grandes porque tuvo un efecto, el efecto de obligar a los sectores políticos a sentarse y llegar a un acuerdo el 15 de noviembre para poder cambiar las reglas del juego. Porque la Constitución, más allá de lo jurídico, la Constitución es la que establece las reglas del juego por la cual se rige esta sociedad. Y obligó a estos sectores políticos a sentarse y a concordar un proceso constituyente para poder por primera vez en la historia de Chile redactar estas nuevas reglas del juego mediante la soberanía popular. Entonces nosotros hoy día tenemos la oportunidad histórica, como centro izquierda y como país, de poder participar en este proceso y ver de qué manera podemos cambiar el paradigma. Cambiar el paradigma que hemos tenido a contar desde los años 70, 80, con este neoliberalismo que ha imbuido a la cultura occidental de este tipo y modelo de capitalismo. Ahora, yo creo que hay que rescatar de que tras el individualismo se ha posicionado en la gente también una cierta cuota de emprendimiento, de interés personal, de meritocracia, de la lucha por la vida, llámenlo ustedes como quieran. Les quiero contar que antes de las elecciones del 2017, o las elecciones del 2017, cuando yo era candidato a senador por la Araucanía, me reuní con un grupo de jóvenes emprendedores y profesionales mapuches en la Araucanía. Y entonces la pregunta que le hice yo, ¿ustedes quieren que en las tierras que les entrega la CONADI, ustedes quieren trabajar colectivamente, quieren tener una cosa de comunidad, como dicen algunos que los mapuches vivían en comunidad? Estos jóvenes profesionales mapuches, pero que trabajan ahí, me dijeron, mire, nosotros queremos dos cosas, me dice. Nosotros queremos autonomía y queremos colaboración. El trabajo nuestro en nuestras comunidades es tener un esfuerzo nuestro personal de trabajo y queremos nuestra autonomía. Pero al mismo tiempo queremos tener un sistema que nos permita la colaboración en la comunidad y con las comunidades. Yo creo que nosotros tenemos que rescatar, a juicio mío de la centroizquierda, un cambio de paradigma que signifique que hoy día, con todos los cambios culturales que ha sufrido el mundo, con la revolución tecnológica y con lo que viene en ese sentido, que el hombre y la familia, ¿me quedan 2 minutos? Sí. Que el hombre y la familia tienen, digamos, una posibilidad abierta hoy día culturalmente de hacer uso de esa libertad, pero al mismo tiempo tenemos que construir una sociedad de colaboración, porque si a mí el Estado no me ayuda cuando estudio, cuando me enfermo o cuando yo llego a viejo, la pregunta entonces, ¿de qué me sirve el Estado? Yo apostaría por un cambio de paradigma en el sentido de hacer lo que me decían estos jóvenes, de tener un margen de autonomía para hacer uso de mi creatividad y de mi inteligencia en una sociedad regulada en que el mercado esté acotado, en que el rol del Estado esté clarificado y que tengamos una sociedad de colaboración universal para todos, en la medida que yo, en consecuencia, sienta que vale la pena vivir en este barco que va caminando por el universo, donde yo me realizo, pero al mismo tiempo puedo sentarme como hermanos con el resto a tener entonces una sociedad de colaboración. Creo que nos hace falta un relato, un cuento, que presentar frente al país para que la gente nos vuelva a creer, y tenemos que tener un cambio de paradigma frente al neoliberalismo y de esa manera enfrentar el siglo XXI con posibilidades de que reconcursemos para dirigir de nuevo el Estado,
pero con un discurso claro, con un relato, con un paradigma que le haga sentido a la gente. Y para eso tenemos mucho trabajo que hacer. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la puntualidad. Es el turno del senador José Miguel Insulza, que también va a hacer una reflexión en torno al futuro de la centroizquierda. Y para dar el puntapié inicial a sus 13 minutos, senador, quisiera darle digamos, una ventana de tiempo más acotada. Pensando de aquí al 11 de abril, el día en que vamos a elegir muy probablemente a los convencionales. ¿Qué medidas políticas debería adoptar la centroizquierda desde hoy y hasta esa fecha para tener un rol más protagónico en eso que, bueno, lo que todos creemos que va a ser el proceso que se comience con el resultado del 25 de este mes? Alejandro, te pido por favor que le saques el mute al senador. Que abre el micrófono. Sí, senador, no lo estamos escuchando. Ahí estoy con vos, creo, ya. Ya, y ahora le pongo los 13 Los minutos. estaba saludando, entonces ya los saludé a todos y empiezo a hablar de inmediato. Bueno, yo creo que Pancho ha definido bien lo que nos pasó, ¿no? Lo que nos pasó, pero yo quisiera solamente dar un par de retoques más. Primero, yo creo que nosotros nos quedamos sin proyecto allá cuando se terminó el cuarto gobierno de la concertación. En la coalición que había dirigido exitosamente al país durante 20 años se quedó sin proyecto. Y creo que viene sin proyecto más de una década, o casi una década, y eso naturalmente la ha deteriorado profundamente y también ha perjudicado mucho al país. Hemos formado mayoría en algún momento para elegir por segunda vez a la presidenta Bachelet, pero esa mayoría ya era distinta y además no tenía programa, no tenía proyecto. Incluso un jefe de partido dijo que no había leído el programa por ahí. Todo era reemplazado por el enorme carisma de Michelle Bachelet, que no era algo que no conoce un parangón en la historia de Chile, y por eso tuvimos un gobierno adicional. Pero en realidad creo que estamos a la deriva y sin programa hace ya, como digo, unos 10 años. Y eso naturalmente abre una brecha entre la sociedad y sus representantes, ¿no? O si se quiere, entre la sociedad y la clase política. Eso no fue notorio hace 2 o 3 años, como digo, porque está Michelle ahí, pero ahora ya estamos enfrentados a esa realidad, a esa que es una realidad muy fuerte. Y esto pasa cuando la gente pasa con el mundo progresista, cuando deja de serlo, cuando se conforma con lo que tiene y no enfrenta realmente los problemas que se han ido generando en la sociedad chilena a partir de bastante tiempo. Yo que estaba sin cámara también, así que voy a ponerme en la cámara. A la sociedad chilena cuando está a un movimiento progresista cuando ha perdido el empuje. Salen los individualismos, no se reconocen los problemas reales, y así nos tomaron las cosas por completa sorpresa en octubre del año pasado. Esa es la realidad, cuando suponíamos que la política iba a seguir igual y que Piñera lo estaba haciendo tan mal que probablemente volviéramos al Estado. Y eso no se puede hacer hoy día. Ahora, respecto de Paola, ¿qué es lo que hacer? Yo me quejo de que me haya preguntado eso, porque esa pregunta la contestaron esta mañana. Esa pregunta fue contestada esta mañana brillantemente por uno de nuestros queridos líderes, en un extraño artículo sobre Hernando de Magallanes que escribe Ricardo Lagos hoy día, que yo sospecho que quería decir estas 3 cosas, y se encontró con Magallanes, que está cumpliendo 500 años de que dio la vuelta al mundo. En realidad ustedes sabrán que Magallanes no terminó de dar la vuelta al mundo porque se lo comieron en las Islas Filipinas, ¿no? Esa es la realidad, donde se practicaba el canibalismo. Y por lo tanto el que dio la vuelta al mundo fue Sebastián Elcano, que es el más popular de los marineros que iba con él, ¿no? Pero el Lagos, entonces, a cuento de esto, hace una larga reseña y termina diciendo 3 cosas que hay que hacer. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que nos enseña? Yo creo que no nos enseña nada, pero él quería decir esto. Actuar en conjunto, atreverse a innovar y asumir un gran cambio. Yo diría una receta casi perfecta, que apunta a nuestros males, a nuestras deficiencias y a nuestras tareas. Nosotros tenemos que ser capaces de actuar de nuevo en conjunto. Nosotros no tenemos mayoría desde hace 10 años. Tenemos un grupo que ganó una elección, por cierto, he hablado de eso. Pero una mayoría es algo que de alguna manera tiene un programa común, tiene un plan.
tiene un proyecto nacional. Tiene un proyecto nacional y nosotros teníamos un proyecto nacional que convocaba a todos los chilenos, incluso más allá de eso. Y eso ya no lo tenemos. Un proyecto nacional que hacía que, bueno, los socialistas que están aquí se acordarán la cara que pusimos cuando nos informaron que Patricio Elwin iba a ser el candidato presidencial. Pero al final votamos por Elwin, pues. De la misma manera que los demócratas cristianos pusieron una cara bastante fea también cuando fueron informados de que iban a tener que votar por Ricardo Lagos. Pero también votaron por Ricardo Lagos, pues, porque teníamos un proyecto que nos unía. Hoy no tenemos un proyecto que nos una, y ese es el principal problema. Entonces, primera respuesta, Paola, a la pregunta, de aquí a abril nosotros tenemos que tener un proyecto, tenemos que tener una propuesta. Pero esa propuesta significa reconocer que muchas de las cosas que hicimos ya quedaron atrasadas, y por lo tanto tenemos que pasar de actuar en conjunto a atrevernos a innovar, a actuar de una manera distinta, acercarnos de manera distinta a la gente y no repetir simplemente las mismas monsergas de siempre, porque en realidad siempre decimos lo mismo, que queremos cambiar, que cambiar el perdón, no es que yo niegue que esas cosas están bien, pero tenemos que buscar alguna forma de acercarnos sobre todo a una cantidad de gente joven que no nació en los tiempos de la dictadura, que nació después de que se terminó la dictadura y cuyo mundo ya es completamente distinto y que enfrenta desafíos completamente diversos que se producen por el hecho de que nosotros cambiamos el mundo, cambiamos la realidad. O sea, ya no se saca nada con hablar mucho de la pobreza, que a pesar de que en Chile quedan muchos pobres todavía, tenemos que hablar cómo nos deshacemos realmente de la desigualdad. Quedan muchos pobres todavía, quedan bastantes, ¿sí? Pero lo que es claro es que el gran problema de este país hoy día es la desigualdad, no solamente desigualdad monetaria sí, porque en un país en que cada ciudadano gana debería ganar más de 1.400.000 pesos al día cada miembro, ese es el per cápita real, ¿no? Los 24.000, 25.000 dólares que de per cápita que se tienen al año, y más de la mitad de los trabajadores chilenos ganan menos de 400 lucas. Esa es la realidad monetaria. Pero también hay otras realidades, ¿no? También hay otras realidades, la realidad de la calidad de servicios públicos, que a pesar de que nosotros los fortalecimos mucho, y en ese sentido, yo no estoy tan de acuerdo con que nuestro proyecto haya sido tan neoliberal, lo fortalecimos mucho, la inversión en servicios públicos fue enorme. Pero simplemente no fuimos capaces de mantenernos al tanto de lo que eran las demandas de la gente. Lo mismo pasa con la educación, ampliamos enormemente la educación, pero hoy día se sale de la escuela y no se tiene mucho que hacer en la vida. No estamos muy en condiciones de obtener empleo todos, ¿no? Por cierto, hemos progresado también desde el punto de vista de incluso si estamos combatiendo para cambiar las pensiones, pero la gente se retira a una pobreza temprana. Todas esas cosas la preocupan y además el individuo común vive pagando todos los meses todos los servicios que se le proporcionan hoy día en una sociedad bastante modernizada y de pronto se da cuenta que no le alcanza el dinero para hacer todo lo que tiene que hacer. Y si a esto agregamos otras cosas importantes, la falta de igualdad en el eje de género, la falta de igualdad entre jóvenes y mayores, la discriminación de la tercera edad y otra serie de cosas, tenemos una tarea grande y tenemos que atrevernos a innovar porque no nos alcanza con las ideas que teníamos antes al respecto. Y asumir que se requieren enormes cambios en este país. Nosotros tenemos que cambiar el modelo económico, el modelo extractivista que hemos tenido, que privilegia fundamentalmente la exportación de materias primas. Tiene que ser variado. Y eso supone un cambio también en la gestión del Estado, del Estado, porque el Estado tiene que ser muy central en lo que vamos a hacer. Se fue el Estado subsidiario, eso está claro, no, así lo decimos, pero ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos un Estado innovador, necesitamos un Estado emprendedor, necesitamos un Estado que regule la economía, que combate el monopolio, sea capaz de asegurarse que el pequeño empresario tenga acceso al crédito más o menos en las mismas condiciones que el gran empresario, porque digo más o menos, porque hoy día son tan salvajemente distintas las condiciones en que uno grande, que uno chico negocia con el banco. Necesitamos una inversión en ciencia y tecnología que no hicimos nunca. Eso no tiene la culpa
el neoliberalismo. Eso tiene la culpa a nuestro Estado, el Estado que nosotros teníamos. No hicimos la innovación que era necesario hacer. Hoy día existe Chile, está lleno de gente que quiere innovar, que quiere progresar, y no tenemos recursos y no tenemos medios con los cuales echar a lanzar sus proyectos. En fin, yo quiero solamente decir que, bueno, por cierto, tenemos también que lidiar de alguna manera creativa con el aumento del crimen y de la delincuencia y de la violencia, una sociedad que está crecientemente irritada y que la gente quiere pelearse. Estamos, la gente ya desde el gobierno de Bachelet, me acuerdo que Pancho Alegui decía que estamos en lo que se llama el club de la pelea, o sea, todos quieren pelearse entre todos. No tenemos ningún grado de unidad y tenemos cada vez menos civilidad y tenemos que buscar alguna forma, por lo tanto, de combatir esa tendencia, pero también al mismo tiempo de combatir al crimen, al narcotráfico, al tráfico de armas y otros que le permiten a esa violencia expresarse. Necesariamente tenemos que abordar otra tarea que dejamos absolutamente de lado, que es el mando civil de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden. Ya realmente han hecho crisis y de las cuales objetivamente nosotros siempre partimos de la base que estaban ahí prácticamente para hacer las cosas que ellos quisieran. Y por último, no por último, sino que dos cosas más, ¿no? El tema medioambiental se nos viene encima. Este es un país que no puede seguir teniendo el grado de contaminación ambiental que tiene, el grado de hacinamiento en las grandes ciudades, con un territorio mucho más grande y despejado. No podemos seguir teniendo zonas de sacrificio, no podemos seguir teniendo el agua en manos de otros, etc. Y por último, finalmente, el tema de la transparencia. Yo he descubierto que hay un filósofo coreano, que escribe en alemán, Byung-Chul, creo que se llama, sí, creo que así se llama. Los jóvenes lo leen mucho, ¿eh? A lo mejor porque tiene libros cortitos, no son muy largos los libros de este señor, son breves. Pero él dice una cosa que es muy cierta. En esta sociedad, ¿por qué todos exigen transparencia? Exigen transparencia porque ya se acabó la confianza. Nadie confía en nadie, por esa razón exigen que todo el mundo diga qué está haciendo. Y el gran desafío de la transparencia y de la generación de nueva confianza, a mi juicio, es el mayor desafío que tenemos. El mayor problema que tenemos es que la gente no confía en la política, y aquí no estoy hablando ni del Frente Amplio, ni del Partido Comunista, ni del PPD, ni de todos. No confía en la política. No confía en el rol del Estado en la adjudicación de valores, que es la definición de política que a mí me gusta más. Solo confía en su propia capacidad de hacer las cosas y trata denodadamente de sacarle a este Estado todo el beneficio que puede. Yo creo, y voy a terminar de inmediato, yo creo por lo tanto que efectivamente tenemos que atrevernos a innovar para un gran cambio en este país y tenemos que ser capaces de forjar una alianza, una unidad para eso. Pero para tener una unidad tenemos que tener un proyecto. Y si tú me preguntas en toda franqueza si de aquí a abril vamos a hacer eso, no está tan fácil, francamente, no es tan, pero es nuestra única alternativa. De lo contrario, vamos a seguir siguiendo al Frente Amplio, a ver si se quiere juntar con nosotros, buscando al de más allá, a ver qué le parece, y tratando de encontrar otra figura carismática que nos saque de nuestra pobreza. Muchas gracias. Gracias a usted, muy puntual. Nos toca darle la palabra a Carolina Toá. Carolina, a propósito de que el senador acaba de nombrar a los jóvenes del Frente Amplio, quería partir con alguna reflexión en torno a eso, siempre en el entendido que la conversa en general tiene que ver con el futuro de la centroizquierda. Bueno, tú podrás, o usted podrá no estar de acuerdo con la premisa, pero y así me lo puede decir, pero según la mayoría de nosotros, el Frente Amplio le ha ido quitando protagonismo a la centroizquierda progresivamente, y si es que usted está de acuerdo con eso, ¿a qué atribuye esa jibarización finalmente de la centroizquierda a manos de esta otra generación? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, buenas tardes primero, gracias por la invitación. Estoy de acuerdo, pero creo que más que quitarle protagonismo al Frente Amplio, a la centroizquierda clásica, el nuevo término que se inventó ahora, la centroizquierda clásica, yo creo más bien que ese sector nuestro ha entrado en una falta de claridad para mirar su historia, para hacerse cargo de su historia y para formular desde ahí una mirada hacia el futuro,
que a fin de cuentas ha significado que se ha retirado y ha dado espacio para que se llene por otros actores el mundo político y social que debiera estar representando este sector o que potencialmente podría representar este sector. Y quisiera ahondar en eso y meter un poco el dedo en la llaga del por qué. Porque yo comparto todo lo que dijo aquí Francisco y José Miguel en el sentido de, haciendo el diagnóstico, Francisco decía que como que no nos dimos cuenta que el neoliberalismo se había colado por tantas partes. José Miguel decía que se agotó el proyecto, y yo quisiera ahondar un poco en por qué pasó eso, para tratar de mirar dónde estamos hoy y cómo podemos mirar para adelante. Si uno piensa por qué una fuerza llega a representar una mayoría social y política, un proyecto que convoque a la mayoría social y política, hay varios factores que influyen. Uno determinante es entender el tiempo y la sociedad que se tiene al frente. Otro determinante es darle una lectura a ese tiempo y la sociedad que sea coherente con las cosas que uno cree, ¿no? Construir un proyecto, transformarlo en programa, pero apuntando a ese mundo que se tiene al frente, ese mundo real, esas personas, ese momento histórico, y hacerlo esto con la visión de generar mayoría, porque uno puede hacer ese mismo ejercicio para representar un grupito y fantástico y para representarlo, pero con eso no se construye un proyecto para el país y no se puede gobernar un país. Y yo creo que por muchos años aquí tuvimos gobiernos de centro izquierda porque hubo un momento en que se pudo hacer de manera muy como bien afinada ese ejercicio. Se entendió el momento del país, se entendió el momento del mundo, se construyó una mayoría muy amplia, muy improbable en ese momento, que representara un proyecto que diera cuenta de ese contexto. Y creo que eso que tuvo tanta fuerza y tanta potencia fue perdiéndola en el camino, fue de alguna manera esta gran energía que la movilizaba, que era la articulación de una diversidad, eso se fue extraviando en el camino, y esa es la razón por la cual terminamos no dándonos cuenta de cómo se nos había colado el neoliberalismo y no renovando este proyecto político. Yo creo que no es casual cómo esto pasó. Tengo al menos una interpretación que le he dado muchas vueltas a esta cosa, les quiero decir que realmente me quita harto el sueño. Yo creo que algo que fue determinante fue que estas fuerzas que se juntaron y que eran muy distintas, al final tenían una virtud que surgía de su diferencia, de la tensión que había entre distintas fuerzas políticas, de cómo eso se mezclaba y daba un resultado que era distinto de lo que cada parte representaba. Y con el pasar del tiempo fue tanto el ejercicio de ejercer el poder, que la energía estaba más puesta en mantener la unidad, en bajar los conflictos, en generar este sentido de gobernabilidad, en reafirmar la necesidad de estar juntos, más que la afirmación de las distintas identidades, diversidades, expresiones que estaban ahí contenidas. Y eso, claro, permitió mantener unidad de timón, pero fue perdiendo riqueza este proyecto, fue dejando fuera todo lo que no comulgaba con lo que era el núcleo central que se construyó en los primeros años 90. Creo que en eso hay una cierta tendencia muy propia nuestra en Chile, que es una gran animadversión con el conflicto, una gran dificultad para convivir con el conflicto y tomarlo como parte de una vida que te puede permitir construir igualdad, construir entendimientos, pero no negar el conflicto. Yo creo que la concertación pasó de ser una gran articulación en la diversidad a ser un espacio político que negaba todos sus conflictos. Yo creo que sí existían latentemente una y otra vez, y cada vez que aparecían, una fue la que se citó acá, de los autocomplacientes y los autoflagelantes, pero hubo muchas más. A propósito del 2006, de la ley de educación, había un conflicto enorme que se le puso una tapa encima. A propósito de cada vez que hubo campañas presidenciales, se armaban unas discusiones programáticas que también se le ponía una tapa encima. Y muchos proyectos de ley que tuvimos emblemáticos tuvieron detrás estas cosas que no se las dejó fluir. Creo que eso al mismo tiempo estaba acompañado de un éxito superior al esperado. Yo creo que nunca se esperó gobernar tantas
tantos periodos como terminó siendo, y siempre estaba la presión de los gobiernos por enfatizar el sentido de logro, el sentido de avance, el sentido de haberse anotado un punto en la agenda de las cosas que había que hacer, pero cada vez que se lograba un avance, siempre había de por medio un sacrificio grande. Todo avance era sobre la base de renunciar a parte importante de lo que se quería lograr por el tema de las mayorías, los quórum, el binominal, las mismas enredos internos de evitar los matices, y creo que el resultado de eso fue un discurso que enfatizó siempre el logro, el avance, el triunfo, pero fue dejando sin voz lo que se iba en el camino sacrificando, no iba resultando, era el costo que había que pagar para avanzar, eran grupos que no lograban lo que esperaban porque no daba la fuerza, no daba la intensidad de la voluntad para comprarse los conflictos que eran necesarios para empujar esas agendas. Entonces creo que la construcción de este discurso, tan desde el logro, tan desde el éxito, fue dejando fuera de nuestro proyecto lo que iba quedando insuficiente, lo que iba quedando corto. Y creo, por último, en ese mismo sentido también, que el camino de ir por esa vía, de enfatizar el logro y enfatizar el éxito, fue una forma de negación de la virtud que traen los conflictos para correr el horizonte de lo posible. Los que tenemos una historia de formación de izquierda, esto lo tenemos muy profundo. Sin conflicto, sin pelea, no se gana. No se corre la frontera de lo posible, no se derrotan los poderes, no se abren nuevas posibilidades. Y este ultraoficialismo, esta sensación de que había que siempre enfatizar el triunfo, etcétera, fue haciendo que se minimizaran, se trataran de eludir, no se recurriera a la forma razonable de conflicto que en la sociedad se necesita para correr la línea de lo posible. Hoy día estamos en un nivel de conflicto que ya pasó lo razonable, o sea, está ya en el punto de una sociedad que explotó, pero dentro de una democracia es posible tener un conflicto que te va abriendo nuevas fronteras, que va abriendo nuevas posibilidades, y yo creo que nuestro exitismo y ultraoficialismo le cerró la puerta a esos conflictos, le cerró, y los partidos en lugar de canalizarlos se dedicaban a desactivarlos, dedicaban a minimizarlos o peor aún, a sancionarlos, a considerarlos traiciones, a considerarlos no entender el momento político, etc. Yo creo que todo eso, claro que son errores importantes, yo creo que todos esos errores fueron haciendo que muchas cosas no se enfrentaran, fueron agotando el proyecto también porque no se renovaba, porque cerraba todas estas puertas que son las que te renuevan, el debate, el conflicto, es lo que te va haciendo cambiar, abrir, renovar. Yo creo que eso hay que incorporarlo como autocrítica, pero hay que incorporarlo en una lectura que levante las cosas que se lograron en los años de gobierno de centroizquierda. Creo que un sector que gobernó con 5 presidencias y que tiene una lectura tan negativa de su pasada por la presidencia, por el gobierno del país, realmente no tiene posibilidad de construir un discurso hacia el futuro, no tiene legitimidad para hacerlo. Y yo creo que hay que encontrar un tono y una forma de hablar de este pasado de logros que no son menores, le fueron tan esquivos a Chile por tanto tiempo, enfrentar la pobreza, lograr en ese periodo donde las desigualdades en todo el mundo se dispararon, en Chile se contuvieron, no se lograron reducir, al menos no significativamente, pero en algunos periodos bajaron, y en algunos periodos no poco, y además que se lograra con gobiernos de centroizquierda hacer un crecimiento sostenido, darle al país una apertura, darle una estabilidad, no son cosas gratis, no se logran fácilmente, son pocas las experiencias centroizquierda que lo han logrado en el mundo. Entonces yo creo que construir una lectura de esto es clave para mirar hacia el futuro. Y en ese futuro, que tenga esta cosa autocrítica, pero que tenga una cosa afirmativa también, no renegada, no vergonzante, hay mucho que mirar y volver a mirar esta sociedad. Como se la miró a fines de los 80 y los 90, se vio que era una sociedad que necesitaba vencer el miedo, necesitaba reencontrarse, que tenía una gran ansia de paz. La sociedad de hoy, ¿qué vemos? Es una sociedad que reclama una horizontalidad, en que las personas se movilizan mucho, pero se asocian poco,
es una sociedad que demanda derechos sociales, pero al mismo tiempo tiene una reivindicación de autonomía y de meritocracia muy grande. Es una sociedad que no calza con el discurso clásico de izquierda tradicional, tampoco calza con el discurso clásico de derecha conservadora, y necesita una lectura acertada para proponerle un proyecto. Y en ese proyecto nosotros tenemos que combinar varias cosas, me quedan pocos minutos, pero voy a nombrarlas nomás. Está muy claro el tema de los derechos sociales, creo que lo hablamos todo el tiempo, pero creo que al lado de eso hay que hablar de algo que no hablamos mucho, y es la razón por la cual las socialdemocracias están en aprietos en todo el mundo, y es que en todo aquello que tiene que ver no con la redistribución, sino que con la distribución, cómo funciona el mundo del trabajo, cómo funcionan las posibilidades de sacar adelante tu carrera y ser reconocido, cómo funciona el tema de los abusos, cómo funcionan los monopolios, las colusiones, todo eso que es el funcionamiento de la economía y la sociedad antes de impuestos y antes de redistribuir. Creo que las herramientas tradicionales que teníamos, que eran el entendimiento trabajo-empresa, la sindicalización, la negociación colectiva, hoy día se quedan cortas por cómo es el mundo del trabajo, por la robotización, por la globalización, por la importancia del mundo financiero, por toda la dinámica que tenemos con las nuevas empresas de economía cooperativa, en fin, colaborativa, hay que repensar cómo se hace eso. Un minuto, Carolina. Ya, ¿no eran dos? Bueno, uno. Sí. Junto con eso, solo los nombro entonces, junto con eso nosotros pensamos mucho cómo redistribuir el poder en el tema del Ejecutivo y Legislativo, y tan importante como eso es la participación ciudadana, el reconocimiento, el tema género está ahí, el tema indígena está ahí, el tema territorios, los territorios, la posibilidad de ver lo que hacen en su comunidad. Y lo último es pensar otro tipo de fuerzas políticas. Otro tipo de fuerzas políticas, yo sí creo que hay que intentar salir de esta fragmentación infinita. Pienso que hay que tener fuerzas políticas que convivan con el conflicto y la diferencia, que sepan procesarla sin que sea un drama, y que sean fuerzas políticas que empujen hacia algo más colectivo, no el clientelismo y el personalismo que se ha instalado y que es incompatible con construir proyectos como los que aspiramos. Muchísimas gracias. Y gracias a los tres en realidad, porque no sabía que tenía esa facultad. Yo no tuve ni que levantar la ceja para que me impongo por presencia, para que cumplieran con sus minutos. A continuación, el grupo de los domingos había elegido a algunas personas que por su trayectoria queremos escuchar, y ellos van a plantearles un comentario y una pregunta a ustedes tres. Son 5 personas. Y después, además de esas 5 preguntas y o comentarios, yo voy a recogerlas del público, que me están mandando por interno. De modo que les sugiero a los senadores y a Carolina que tomen nota, porque no sé si van a alcanzar en los minutos que les vamos a dar a continuación a responderlas todas, pero para que no ocurra lo que en general pasa, ¿no? Que uno se queda con la pregunta del final y nadie le respondió al que tuvo la palabra al principio. Así es que, dicho eso, voy a darles 2 minutos y medio, en realidad, porque la puntualidad ha sido mucha, a las personas a continuación, y les recuerdo que están muteadas, así que cuando yo diga su nombre, que se desmuteen y nos cuenten en 2 minutos y medio sus preguntas, su comentario, lo que quieran compartir con esta gran mesa redonda. Primero la Adriana del piano. No se escucha nada, hay que... Ya voy. Eso. Es que no sabía que estaba escogida para hacer la pregunta. ¿Ah? Para que tú veas. No, mira, yo creo que las 3 presentaciones son un golpe de realidad que todos lo sospechamos y todos los vemos. Yo quisiera preguntarle, de alguna manera, en esta evaluación tan negativa del Parlamento y de los partidos políticos, que de pronto no... como que no la tomamos en consideración. Finalmente los partidos siguen teniendo un rol, son una institución, tienen mucho que decir respecto a lo que va a pasar con el plebiscito, con las personas que vamos a elegir, etc. ¿Qué explica? ¿Esto es un hecho, un fenómeno mundial, o hay algo particular de nuestros partidos en Chile para que tengan esta valoración tan absolutamente negativa? Y solamente el segundo aspecto que me gustaría plantear en esta misma línea es, de alguna manera, los partidos tienen la obligación, cuando se es gobierno,
hemos sido 4 o 5 periodos de estos años que estamos hablando gobierno, de buscar resolver estos conflictos a los cuales se refería Carolina, muchos conflictos que nacen de que unos están en el gobierno, otros están en el parlamento, y la gran mayoría está en la ciudadanía, en las organizaciones sociales, en otros espacios, y de alguna manera el ser gobierno, con lo difícil que es, siempre tiene algo de apitutado, es una connotación que para los propios militantes pasa a ser un tema complejo. Entonces, yo no sé cómo se resuelve, me gustaría preguntarlo, dónde y cómo se resuelve este tema del rol de los partidos, su valoración por la ciudadanía, etc. Sobre todo que creo que gran parte de los que están participando hoy día deben haber visto Borges en su formación cultural última, ¿ah? En que uno siente de alguna manera un cierto espejo, aunque está en Dinamarca, pero uno siente un cierto espejo de las dificultades, de las complejidades. Y lo único que a mí me queda claro de Borges es que un sistema parlamentarista en Chile, o sea, si se matan en Dinamarca, aquí nos acuchillaríamos todos los días, esa es como la sensación. Pero nada, realmente agradecer además a los tres, porque nos ponen un tema que es muy importante. No estamos hablando de la Constitución inmediatamente, estamos hablando más bien del futuro de la centroizquierda. ¿Y hay espacio para esta centroizquierda o no lo hay, digamos? Estamos apretados, y como decía muy bien José Miguel, un poquito a la cola del Frente Amplio, quieran no, si no somos tan malos, somos sus papás, podemos ser buena gente. Eso. Muchas gracias, Adriana. También le quiero recordar a las personas que no voy a nombrar, que por supuesto tienen cabida sus preguntas, sus comentarios. Yo entiendo que la invitación es a que los hagan en el chat que tenemos, que ustedes va a mandar por interno para que yo no tenga que estar tratando de resumir mientras leo. Así es que mientras ustedes van mandando preguntas y comentarios, yo le doy la palabra a continuación a Jaime Gamburi. Bueno, muy buenas tardes, saludo a todas y a todos. Felicito a nuestros tres invitados de hoy día y agradezco la presencia tan extensa que ha tenido la convocatoria que hemos hecho este grupo de amigos que nos juntábamos presencialmente a tomar un café, que ahora lo hacemos los domingos por Zoom. Está claro que nuestros tres panelistas han tomado el pasado y obviamente y los temas de futuro. Carolina es la que más ha insistido, digamos, en la necesidad de hacer una lectura de nuestra performance, por así decir, de nuestra experiencia como fuerzas que finalmente hemos gobernado este país los últimos 24 años. Fue complicado, una de las consignas para nosotros, para mí por lo menos lo fue, una de las consignas que salió con mucha fuerza, digamos, durante el estallido social. No son 30 pesos, son 30 años. Yo me sorprendo cuando leo a Pablo Longueira el domingo, se pagó una tremenda página en el Mercurio entera, donde dice que los últimos 30 años han sido los mejores de la historia del país. Una gente que nos hizo una oposición brutal a veces. Entonces yo tengo la impresión de que es indispensable, y creo, me gustaría que siguieran reflexionando sobre este punto, digamos, nuestros tres panelistas, en el sentido de cómo hacemos este ejercicio complejo de tener una visión compleja, crítica, pero creíble, digamos, de nuestra experiencia, porque efectivamente no podemos convocar al país a que confíen en nosotros para seguir gobernando, para intentar resolver la crisis profunda que vivimos, si no somos capaces de responder la pregunta obvia que se nos hace en muchas partes: ¿y por qué ustedes no lo hicieron? Me imagino que cualquier candidato de nuestros partidos enfrentado a la Asamblea tiene que responder esa pregunta. ¿Cómo ustedes creen que podemos enfrentar ese problema? Y lo otro que me surge también como reflexión de las tres exposiciones es que estamos en un momento donde se requieren cambios radicales, lo han dicho todos, o profundos. Pancho habla de un nuevo paradigma. José Miguel dice que hace 10 años que no tenemos un proyecto nacional, un programa. Es una afirmación fuerte la que hace José Miguel hoy día.
No es banal decir que una coalición como la nuestra perdió el rumbo hace una década, no antes del estallido social. Y Carolina nos plantea el tema de que si queremos conversar con la sociedad tenemos que asumir transformaciones y cambios de los cuales a veces no nos apercibimos. O sea, la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que en el corto plazo que tenemos seamos capaces de levantar efectivamente una propuesta, yo no sé si programática en su detalle, pero por lo menos una visión del país que queremos construir y del sentido de los cambios profundos que ustedes tres dicen que son indispensables? Muy bien, muchas gracias Jaime Gasmuri. A continuación le doy el micrófono virtualmente a Cecilia Valdés. Muchas gracias, Paola. Gracias a los tres panelistas de lujo que tenemos hoy día. Yo siento que de repente estamos dando vuelta en círculo. Tenemos hoy día evidencia ya sobre la mesa, tenemos exigencias sumamente claras de la ciudadanía y todavía nos preguntamos cuál es el proyecto. Yo siento que las sociedades cambiaron profundamente con la globalización. Se nos vendió, digamos, como algo inevitable, pero además como el ícono de la modernidad. El tema que con eso justamente se logró mayor riqueza en el mundo, pero se concentró esa riqueza también. Entonces seguimos funcionando como si eso no hubiese pasado. Y seguimos funcionando, y en América Latina la verdad es que esa concentración ha sido siempre muy, muy grosera. Y yo digo que recuperamos la democracia, pudimos meternos fuertemente en el tema de la pobreza, pero se nos olvidó esta otra parte, ¿no? Que era la concentración de lo que tiene un país como capital. Externalizamos el deber del Estado. En el fondo el capitalismo reemplazó la labor del Estado en áreas muy sensibles para el ser humano. Y hoy día, después o con esta pandemia, esto nos reventó en la cara. Veníamos con el estallido social y todo lo que la gente gritó en las calles reclamando, pudimos constatarlo tristemente con la pandemia. Entonces, yo siento hoy día que tenemos sobre la mesa un diagnóstico, tenemos sobre la mesa mínimos comunes, que se pueden profundizar, pero ya tenemos mínimos comunes, que por mucho tiempo la política no escuchó, no se hizo cargo, y por lo tanto hoy día es inevitable hacerlo. Nos preguntamos el cómo. Objetivamente esto tiene que ser a través de una convergencia o la construcción de mayoría lo más amplia posible que compartan estos mínimos comunes, que tampoco son tan distintos entre nosotros. Entonces de repente me pregunto si esto ha sido tan dificultoso en este periodo, cosa que también lo fue en dictadura. Nos demoramos una buena cantidad de años ponernos de acuerdo. Pero hoy día, cuando ya tenemos un diagnóstico coincidente, cuando tenemos mínimos comunes, ¿qué pasa? ¿Cuál es la piedra de tope? Entonces uno de repente piensa que es la propia dirigencia política la piedra de tope. Y aquí ha habido yo diría una paralización de nuevos cambios o de nuevos aires en la política, que permitió que estuviéramos en la misma situación que hace muchos años atrás. Entonces tenemos una dirigencia política que hizo todo lo que tenía que hacer en el momento que pudimos recuperar la democracia. 30 segundos. Pero hoy día sí que nos falta un nuevo espíritu, un nuevo rostro, porque la política en su esencia es inconformismo. Uno entra a militar a la política porque está
desconforme con el modelo establecido y quiere hacer transformaciones. De por sí la política es eso. Entonces yo siento que ese espíritu de la política se perdió o se quedó atrás. ¿Qué es lo que falta o qué es lo que sobra? A lo mejor sobran los actores o a lo mejor faltan más actores. ¿Qué es lo que tiene que hoy día hacernos pensar que podemos construir una convergencia, una unidad? Hoy día es imposible. ¿Es utópico o es posible? Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a ti, Cecilia. A continuación le damos la pregunta o comentario a Carlos Minami. Carlos Minami, ¿no está por ahí? Ah, Ahí estoy. Gracias, Paola. Bueno, yo quiero agradecer esta posibilidad de intervenir en este estupendo debate. Quiero felicitarlos por la iniciativa, acoger la invitación de Mario a discutir en buena onda, lo que en ningún caso creo yo debe ser obstáculo para que no tengamos un debate sincero, un debate franco, un debate profundo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Carolina Toá. Creo que hay que sacar lecciones del pasado. Y probablemente uno de los factores que intervinieron muy poderosamente en una cierta decadencia que tuvo la concertación fue justamente su incapacidad para organizar un debate en serio sobre los nuevos desafíos que el país enfrentaba y que permitiera dos cosas. Por de pronto una línea clara respecto a la acción gubernamental. Si existían diferencias, fue el famoso debate de finales de los 90. Yo creo que a esta altura habría sido mucho mejor que cualquiera de los dos bandos en pugna se impusiera a que termináramos en un sistema de vetos cruzados en donde cada vez se podría decir menos cosas para evitar el conflicto, como muy bien lo explicaba Carolina. Creo que esa incapacidad de organizar el debate tuvo mucho que ver con ese agotamiento de la capacidad de transformación de la concertación, tuvo mucho que ver también con la penetración rampante de las ideas neoliberales dentro de la concertación. Por eso creo que hay que sacar una lección del pasado y enfrentar en buena onda, pero profundamente los debates. Yo quiero decir que estoy completamente de acuerdo con las tres ideas básicas que han planteado Francisco, José Miguel y Carolina. Comparto que el neoliberalismo como pensamiento dominante se introdujo fuertemente dentro de la concertación y explica una buena parte de nuestras dificultades, las dificultades, particularmente la lucha en contra de las desigualdades. Comparto con José Miguel de que vivimos ya durante los últimos años un agotamiento del proyecto y, como decía, comparto también que este rechazo al debate, al conflicto, tiene mucho que ver con la decadencia de la concertación, que es lo que planteaba Carolina. Ahora yo quiero llevarlos al aquí y a la hora de lo que estamos viviendo hoy día en Chile. Quiero hacer un comentario y una pregunta. Mi comentario es el siguiente. Creo que estamos en un desfiladero súper estrecho. Tenemos un amplio territorio de posibilidades en este país. Por primera vez en la historia escribir una constitución a través de la soberanía popular, ganar ampliamente un plebiscito, que ojalá tenga una alta participación, poder abrir todos los espacios que significa construir una constitución de esa manera. Y por otro lado, creo que también tenemos un precipicio, que es que las cosas no salgan bien, que el plebiscito tenga poca participación, que terminemos con una convención, probablemente una convención 100% ciudadana, pero completamente trabada, porque tengamos finalmente un cierto empate de fuerzas entre la oposición y el gobierno. Y quiero decirlo con total brutalidad, que terminemos con lo que yo encuentro que podría ser como una especie de pesadilla, que terminemos con esa constitución empatada y promulgada el año 2022 por un presidente de derecha, concretamente por Joaquín Lavín. Ese es, creo que, el riesgo que hoy día tenemos frente al país si no somos capaces de construir proyectos en tiempos cortos y de generar una unidad opositora lo más amplia posible. Mi pregunta es, si comparten este diagnóstico, ¿qué acciones, qué iniciativas debieran introducirse para acercar la práctica política al espíritu del 18, particularmente el 25 de octubre, que fue el de un movimiento social muy amplio que se confronta, creo yo, con mucha dificultad con una acción política que es esencialmente estrecha? Bien, pues, muchas gracias, Carlos Minami. Y por último, la palabra es para
Álvaro Varela insistiendo en que todo el resto puede ir escribiendo sus preguntas, ojalá rápido, en el chat, porque cuando termine Álvaro voy a dar lectura a todas las otras preguntas. Gracias, Álvaro. Tuyo el micrófono. Gracias, Paola, y gracias a los expositores por su tiempo y por sus brillantes intervenciones. Yo creo que lo que nos ha pasado en el país es lo mismo que nos pasa cuando vamos al cine a ver una película. Si la película es mala, nos paramos y nos vamos. Y la película sigue andando, pero nosotros nos fuimos. Aquí yo lo que pienso es que una parte importante de la población del país se fue del cine, se retiró, y por eso quedaron unos pocos nomás, y obviamente que no hay entusiasmo ni atractivo para seguir esa película. Yo tengo una tremenda fe, y muchos políticos siempre lo han dicho, una profunda fe en el pueblo de Chile. Yo creo que necesitamos volver a encender los motores, y eso significa buscar acciones no solo en Santiago, no solo en Valparaíso. Yo soy un convencido, trabajo mucho en regiones, que hay gran capacidad de gestión, gran capacidad de creación, gran entusiasmo, más allá incluso de las ideas políticas, pero gran capacidad de acción desde Arica hasta Magallanes. Sin embargo, fuera de Santiago o fuera de Valparaíso, nos encontramos con la imposibilidad o las dificultades locales, regionales para hacer las cosas. Miren ustedes lo que está pasando hoy día en Magallanes. Magallanes tiene una crisis sanitaria cada vez más ahondada, fundamentalmente motivada porque no hay una capacidad de gobierno local. Entonces, no hay capacidad entonces de echar a andar los motores. Y esto no basta con que nos entusiasmemos en Santiago, nos basta con unos pocos iluminados. Es necesario levantar al pueblo para que se ponga en acción. Y yo creo que en ese sentido, el tema de la regionalización, si bien es una cuestión muy particular y no está dentro del enfoque global, porque ya se han dicho las cosas globales, pero lo pongo en el acento como una cuestión que debemos considerar prioritaria, porque se ha hablado mucho, pero en la práctica no se da. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro, y ya a continuación, yo espero que nuestros 3 alumnos estrella estén tomando nota, porque cómo se van a acordar de tanta, bueno, igual no creo que alcancen a hacerse cargo de todas las reflexiones, de todas las preguntas, pero aquí les tengo más, así es que atentos con esto. No sé exactamente quién las ha hecho, algunas incluso son preguntas que se han juntado de varias personas y se han como redactado en una sola, pero aquí van. Y van en cualquier orden, ¿ah? Yo no soy de izquierda, dice uno, más bien de derecha, pero entiendo el éxito que la centroizquierda moderada tuvo desde el 90 en adelante. Lo que no entiendo es por qué renunciaron a capitalizar ese éxito, porque parece que sintieran vergüenza de ese periodo. El sector de centroizquierda moderada es indispensable para el buen funcionamiento de nuestra democracia, dice esta persona. ¿No creen que es hora de que se hagan cargo de su éxito y tomen el liderazgo que debieran tomar? ¿No creen que es hora de que se separen del Frente Amplio y el Partido Comunista? Esa es una de las preguntas, una de las preguntas, digamos. Otra, una de las grandes críticas es que la centroizquierda terminó aceptando el modelo y beneficiándose de él, perdiendo el hambre de hacer cambios y sucumbiendo a los conflictos de interés. ¿Cuán grave creen que ha sido este fenómeno? ¿Cómo se puede superar? Porque es clave para tener credibilidad y generar la esquiva confianza. Son igual algunos de los temas. El tema de la confianza es algo que ha salido en varias de las opiniones y conversaciones aquí. Otro más, senador Insulza, usted enumeró claramente 8 o 10 elementos programáticos para hacer un nuevo programa. Por tanto, no debiera costar tanto formularlo y consultarlo por vía electrónica. Entonces, ¿en qué topamos para hacerlo? Otra, si el senador Buenchumilla ve que es inviable formar este nuevo partido, ¿se acuerdan por el que yo le pregunté? ¿Por qué no al menos formar un partido instrumental, como lo fue el PPD, por allá por el 89? Otra de sus preguntas. Da la impresión de que en la práctica, para la centroizquierda, el Estado fue más bien una oportunidad clientelista que un aparato con gran necesidad de modernizarse. ¿Qué habría que plantear frente al futuro sobre este tema? Otra. ¿Podrá este conglomerado definir y comprometerse con un proyecto socialdemócrata de verdad? Vamos a hacer otra charla para discutir el sentido y alcance del concepto socialdemocracia, pero eso es para después. Y la última que creo que veo por aquí es, se ven muy pocas caras jóvenes en la audiencia. No hay que ser pitonizo para asumir que
si no hay una centroizquierda más juvenil, no queda nada que hacer. ¿O me equivoco? No son palabras mías por si acaso, ¿eh? Yo no he mandado a nadie a la tumba. Puede ser cierto que aquí no hay mucho, sí, no hay ningún, creo, menor de 40, ¿no? Pero tampoco hay tantos años, creo yo, humildemente. Otra más, hay algunas, más que una pregunta, ciertos tópicos de los que quisieran escuchar más nuestros invitados. Uno es el feminismo, otro es la captura del Estado, corrupción, abuso, y yo le agrego clientelismo, y también otro tema del que quisieran oír un poco más, es sobre participación ciudadana. Sé que le he dado a los senadores y a Carolina una gran cantidad de temas, tanto presentados por estas 5 personas a quienes les entregamos la palabra, como por estas que he leído yo, tratando de resumir lo que nos han escrito durante estas ponencias, y el tiempo no es demasiado largo. Yo a continuación les propongo que nos quedemos con unos, no sé, que me hagan así los organizadores, unos 8, 10 minutos quizás para cada uno, para el cierre. Ya, me dicen que sí, es un poquito más de lo que habíamos presupuestado, pero creo que percibo. Paola, perdón, ¿Sí? dale 10 minutos a cada uno, por favor. Sí, eso digo, 10 minutos le vamos a dar porque se percibe que hay harto interés, el tiempo ha pasado rápido, así es que les propongo que en estos 10 minutos tomen alguno o varios de los temas que se les han planteado. Vamos a hacer un cambio, eso sí, en el orden, si les parece, y ahora a la antigua, le vamos a dar la palabra a Carolina primero. Carolina Toá, adelante por 10 minutos. Chuta, yo estaba contando con que me quedaba todavía tiempo. Ya, vamos a tratar, voy a tratar con todas mis ganas de contestar todo. Bueno, los partidos. Perdón, Carolina, voy a interrumpir cuando quede 1. Te pido un favor, ¿Sí? Interrúmpeme cuando queden 4. Perfecto. Me resulta más didáctico. Super. ¿Ya? Gracias. A ver, el tema de los partidos. Yo lo primero que diría es que esa crisis y varias de las crisis que nosotros tenemos traspasan con creces nuestra frontera. Y hay lugares del mundo donde no hay, no sé, no gobernó ni la Concertación ni la Nueva Mayoría, donde no hay constitución de Pinochet, donde no hay modelo neoliberal instalado con la fuerza que está en Chile, y que están viviendo crisis muy similares a la que tenemos acá. No credibilidad de la política, percepción de que no hay proyectos alternativos, desconfianza instalada transversalmente, aparición de grupos que por los lados, que sea de tipo populista, de derecha, o grupos más radicales de izquierda, porque hay fenómenos que se cruzan. Y yo creo que Chile en esto, una vez más, es como un país medio icónico de una crisis que es mucho más global y tiene ciertas características propias, pero también tiene como maximizadas características que están en todo el mundo. Y una de ellas, una está muy clara, que es la herencia que tenemos neoliberal, no superada, y hablamos ya bastante de por qué eso pasó, lo podemos profundizar si quieren después, pero yo creo que a eso se suma que en el mundo entero hay un problema muy grande de que la gente vislumbre en la oferta política, vislumbre alternativas. Todo el mundo político más tradicional como que generó en el capitalismo global una convergencia en torno a ciertos límites, ciertas reglas, ciertas cosas inamovibles, que los hizo en el fondo verse desde el ciudadano que ve a lo lejos la política, que no la sigue en detalle, que no está preocupado de si la focalización o la universalización, sino de cosas como un poco más gruesas, dejó de ver realmente diferencias relevantes. Y gran parte de la fuga que tenemos a proyectos hoy día mucho más radicales, o de estos populismos que aparecen, o el mismo proyecto de Trump, que yo no lo vería como una versión de neoliberalismo, yo lo vería más bien como una reacción a los consensos neoliberales, elitistas, de gente que se siente desconforme y que él representa. Trump no es un tipo ideológico, él vio un nicho y lo que quiere es satisfacer su ego, su ultraego siendo presidente de Estados Unidos, y vio ese nicho de gente desconforme, blancos, caídos en desgracia, que tuvieron un buen pasar y que ahora el futuro les espera una incertidumbre. Bueno, ahí se enganchó. Y esa realidad la tenemos con distintas variantes en muchas partes. Entonces, los partidos políticos, primera cosa, yo creo que hay que encontrar una forma de que los partidos que no son extremos y que tienen a sí mismos, se pone la exigencia de ser sensatos, sean capaces de innovar y diferenciarse.
de atreverse a tener una oferta que ponga en discusión cómo hacemos las cosas, a entender que estamos en un cambio epocal de la magnitud que fue la revolución industrial. Y cuando fue la revolución industrial se inventaron muchas instituciones. Se creó el concepto del sindicalismo, de la negociación colectiva, de los derechos sociales. A esta época hay que inventarle su propia nomenclatura de instituciones, de política, y creo que eso requiere un ejercicio también de honestidad, en el sentido de hacerse muchas preguntas que uno no tiene de antemano la respuesta, pero que el solo hecho de ponérselas es una sintonía con la sociedad. Y ese es el camino para encontrarlas después. La gente ya no espera y no cree al político que llega con una receta donde están todas las soluciones. Yo creo que cree mucho más a un camino de búsqueda, a un camino de preguntarse y de incorporar a la gente en esa búsqueda. Y por cierto, si uno entiende que los partidos cumplen un rol de articulación y representación, eso hoy día hay que hacerlo de otra manera. O sea, la idea que, como fueron tradicionalmente nuestros partidos, hoy día ya no puede ser. Lo importante es que se haga bajo un mandato como claro, de que no se puede hacer política sin sociedad. O sea, de que tiene que haber vasos comunicantes, y esos vasos probablemente ya no van a ser el núcleo de la comuna, probablemente ya no van a ser que el dirigente sindical es del partido, o quizás eso va a seguir existiendo, pero va a ser insuficiente. Va a tener que complementarse con otras cosas. Y hay varias innovaciones en el mundo. Hay el tema de los paneles ciudadanos, de las militancias temáticas, de las consultas permanentes, hay formas de articularse con una sociedad civil autónoma sin cooptarla, sin tratar de rápidamente meterlos al partido. Creo que hay que construir como una forma de hacer partido distinta que vincule con la sociedad y que abra a la innovación. ¿Por qué no lo hicieron? Yo respondería, grosso modo, estábamos demasiado preocupados de tratar de hacer bien lo que se podía hacer y no nos preocupamos de correr la frontera de lo que era posible. Lo veíamos como incompatible o no nos dimos cuenta que había que articularlo. Y yo creo que grosso modo eso es lo que pasó. Hay cooptación, hay gente que se acostumbró, hay gente que se benefició, cierto, mucha, y algunas groseramente y algunas delictualmente. Pero creo que la explicación política fundamental de los fracasos tiene mucho más que ver con esto otro que con la pura cooptación y el acomodo. Si es posible la unidad, yo creo que, no solo creo que es posible, yo creo que va a ser posible, pero creo que va a ser posible cuándo, no lo sé, y sí sé que el cómo va a ser distinta a la unidad de antes. No es posible una unidad que es consenso sin diferencia, y no es posible una unidad que niegue que hay un rebaraje del naipe y hay un legítimo proceso de competencia por qué fuerzas van a ser más hegemónicas en ese entendimiento. Y creo que la fuerza que no lo entienda, que no se dé cuenta de que aquí no solamente hay que converger, sino que también hay que afirmarse, o sea, hay que decir, nosotros representamos esto, ustedes esto otro, ¿cómo nos entendemos? Porque si uno no dice, nosotros representamos esto, es que simplemente pasan dos cosas. Primero, que no tienes voz en esa conversación, y segundo, que la convergencia se hace imposible. Y yo creo que en la medida que este sector, que este sector nuestro no dice qué quiere representar, no se hace cargo de su historia, y sobre el futuro vacila tanto, hace muy difícil la convergencia, muy difícil, porque la gente insegura no construye buenas parejas, la gente que no se quiere a sí misma y no se hace cargo de sus atados, todos sabemos que las parejas son un lío. Bueno, en las unidades de partido son peores. Y hay tantas preguntas, las regiones yo encuentro toda la razón, o sea, creo que no hay nada más democratizador del poder que tomarse en serio el tema regional y de los territorios. Creo que de todas las agendas que hay que hacer, la que más tiene potencia transformadora es esa. Y quiero decir sobre la pregunta de Carlos, de esta unidad opositora y cómo se hace para vincularse con este momento de la gente, yo diría solo una cosa, tanto que decir, pero diría una que me parece esencial. El sector nuestro tiene que estar dentro de las fuerzas que aporten a un entendimiento en la oposición. Tiene que estar con personalidad, tiene que estar con capacidad de innovar y construir candidaturas en un proceso que sea distinto a la burocracia partidaria. Con burocracia partidaria no vamos a llegar a ninguna parte seleccionando candidatos y sobre todo a la presidencia. Todo se va a ordenar en torno a la presidencia. Y yo personalmente soy partidaria de que en este sector
abramos la posibilidad de competir múltiples candidaturas, no una por partido, que los partidos no seleccionen, que la ciudadanía seleccione, que nos demos un proceso de primaria largo, que mucha gente pueda correr y que se construya una candidatura en el proceso. No la tenemos de antemano. Tenemos gente que está un poco mejor posicionada que otro, pero todavía todo muy bajo. Entonces, si queremos llegar a un punto en que tengamos algo potente, hay que hacer correr una bolita de nieve, que corran muchas personas, que se vayan sumando, que se vayan bajando, que vayan juntando apoyos y que tengamos una primaria amplia como la que no tuvimos el 2009. Esa en que se permitía, y por eso, de ahí voy a terminar, pero creo que es importante cerrar esta historia que nos hirió tanto. Cuando fue lo de Marco, Marco se entusiasmó por ser candidato porque las reglas de la concertación decían que cualquiera que tuviera 3 alcaldes y 2 diputados podía competir, o con 500 firmas podía competir. Él se entusiasmó, empezó a juntar sus cuestiones y al final los partidos se echaron para atrás y dijeron que solo el que proclamaba cada partido. Bueno, todos sabemos cuál fue el resultado de eso. Marco terminó yéndose por fuera, nosotros nos quedamos con nuestra cosa, perdimos como en la guerra, y nunca más, la verdad, yo creo que esta cosa logró articular una inteligencia política para mover las diferencias, y creo que esta vez hay que atreverse, los partidos tienen que tener esa apertura y generosidad de dejar correr mucha gente, toda nuestra gente que tiene potencial, y que la ciudadanía en una primaria abierta del sector seleccione, y eso nos va a vitalizar, nos va a hacer discutir, nos va a hacer vincularnos con la sociedad y nos va a transformar en un actor. Y eso es clave para ser competitivos y también para que sea factible la unidad después con los demás. Estás en silencio. Ahí sí, perdón. Sí, muchas gracias Carolina por esa puntualidad, súper interesante, sigo bueno, escucharlos a todos, ya les diré someramente mi opinión. Ahora vamos a escuchar al senador Francisco Conchumilla, con sus 10 minutos. Senador, ¿le aviso a los 2 minutos o prefiere algo distinto? Yo soy todoterreno, me hablo lo mismo. Ya, a los 2 minutos entonces lo interrumpo con una palabrita. Mira, en realidad aquí se han tocado tantos temas que yo me voy a querer hacer una cuestión un poquito de más general para tratar de abarcar lo que aquí hemos discutido. Mira, una cuestión de orden general primero. Es evidente que nosotros los últimos 50, 60 años en el mundo hemos tenido un cambio cultural profundo. Pero eso es producto de que hemos tenido un cambio en la tecnología, de las telecomunicaciones y del transporte. El mundo a partir del año cuando se inventa Internet y se hace esa revolución y se hace la revolución en que el mundo ya es una aldea global, entonces se produjeron todos los cambios culturales. No es la política de los 50, de los 40. Cuando el diputado llegaba a la Araucanía una vez al mes, viajaba en tren y se reunía en una asamblea con los militantes y les contaba las novedades del Parlamento. Hoy día todo es al instante. La gente está informada. Los jóvenes han visto cómo el mundo cambió. Los jóvenes están en tiempo real sabiendo lo que pasa. Entonces, claro, hemos tenido después con el transcurso del tiempo una crisis de representación, porque los jóvenes saben exactamente lo que pasa y lo que no pasa. Ese no es el mundo encerrado de esos años pasados. Hoy día es el mundo al instante, entonces la gente quiere participar, la gente sabe lo que pasa, la gente quiere transparencia. La gente no está ajena a lo que pasa en cualquier parte del mundo. Entonces tenemos una crisis de representación. La gente quiere entonces saber lo que está pasando y participar en las grandes decisiones que están pasando. Entonces ese es un cambio cultural. Pero por otro lado, en estos 200 y poco más años de democracia, no se ha inventado otro canal de participación para conducir el Estado que los partidos políticos. Y en ningún país del mundo se ha inventado una organización que se haga cargo de conducir el Estado que no sean los partidos políticos. Otra cosa es si los partidos son modernos o se modernizan. Otra cosa si los partidos son eficientes, si son probos, si hacen bien su pega. Pero pensar en que uno pudiera prescindir simplemente de los partidos políticos por el hecho de que no están a la altura de los tiempos o porque no se han modernizado, bueno, yo creo que entonces ahí surgen otros fenómenos nuevos como
Sucedió, por ejemplo, con la Falange el año 35, cuando se sale del Partido Conservador. Lo que sucedió ahora con el Frente Amplio, que son jóvenes que ven la política de una manera distinta, y entonces por eso hacen que se hable de una izquierda clásica, con esta nueva izquierda que irrumpe de una manera más moderna, distinta, pero que al final esos jóvenes se dan cuenta de que todo tienen que canalizarlo a través de los partidos políticos. Entonces yo no demonizo los partidos. Lo que pasa es que uno tiene que entender cuando el partido se va colocando viejo y no está a altura de los tiempos, pero forma parte de la vida, de no darse cuenta de cuáles son los desafíos que puede tener un partido al no responder a las exigencias actuales de un mundo que cambió. Y entonces se va quedando en el pasado pensando que todo se resuelve mediante una lógica de poder interno, de relaciones internas, de controlar la maquinaria interna, y con eso tú puedes resolver el tema y te das cuenta dramáticamente que la gente ya no cree en ti porque te ven en las viejas prácticas que corresponden a una época que se fue. Entonces yo creo que ese es el desafío de los partidos de la centroizquierda, de poder modernizarse y estar a la altura de los cambios culturales que se han producido. Ese es un primer tema. Un segundo tema, donde yo tengo una cierta visión crítica, la pregunta es, ¿y qué nos diferencia de la derecha? ¿Por qué nosotros, si lo hicimos tan bien durante los primeros 20 años, por qué la gente nos mandó a la vereda al frente y le dio a la derecha la conducción del Estado? Nosotros hemos hecho una autocrítica de por qué perdimos, después de 20 años, el gobierno con Piñera, y por qué lo volvimos a perder después de Bachelet 2 y de nuevo volvió la derecha. Entonces la pregunta es, ¿qué nos diferencia de la derecha? Yo no creo que nosotros podamos centrar la diferencia en las políticas públicas, pensando quién hace mejor políticas públicas, quién construye más caminos, quién construye más hospitales, quién construye más escuelas, o quién tiene un mejor manejo de las cifras macroeconómicas. Yo creo que son importantes. Pero vamos a competir con la derecha por eso, o sea, vamos a competir por un problema de eficiencia. Entonces, ¿cuál es nuestra diferencia frente a la derecha? Yo creo que eso es lo que nos falta, decir exactamente cuál es nuestra diferencia. Yo, por ejemplo, les coloco algunos, valga la redundancia, algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema de las AFP. ¿Cuál es el problema de las AFP? El problema de las AFP es que eso responde a una concepción de la sociedad, en virtud del cual tú crees en el individuo y no en la sociedad. Entonces te dice, mire, usted para la vejez usted tiene que ahorrar. Y eso se hizo el año 81. Le dijo, usted va a formar su propia vejez. Y tienes un fondo de capitalización individual, y juntas tu plata, la ahorras, se forma un gran mercado de capitales de más de 200.000 millones de dólares, y entonces cuando tú llegas a viejo te das cuenta después de 40 años dramáticamente que esa plata fue administrada en un mercado de capitales por un montón de empresas que hicieron buenos negocios y que a ti te devuelven esa plata en cómodas cuotas mensuales de 100.000 pesos o 140.000 pesos, con lo cual no puedes vivir. La pregunta, ¿nosotros tenemos alguna diferencia con ese método, con ese sistema? ¿Qué nos diferencia? Entonces yo creo que ahí tenemos una diferencia sustancial con la derecha. Y entonces eso tenemos que explicitarlo. Yo te pongo la educación. Claro, tú puedes construir más escuelas, menos escuelas. Pero en Chile tú tienes una sociedad de castas en escuela. Porque parte por el mejor colegio pagado de Las Condes y después sigues bajando. Y llegas al liceo de Cholchol o de Lumaco. Y mientras tanto pasaste por 5 tipos de castas, de acuerdo a tu bolsillo. Yo pregunto, ¿cuál es el problema? ¿No es una definición ideológica respecto a ese tema? ¿Qué nos diferencia de la derecha con eso? Yo te pregunto el tema de la salud, el tema del agua, donde hay en la Araucanía, donde yo fui intendente, había 100.000 personas que le llevábamos agua en camiones al aljibe. ¿Qué me diferencia con la derecha respecto de la propiedad privada de las aguas que tenemos en Chile? ¿No tenemos ahí un problema ideológico de cómo se resuelve este tema y el papel del agua? Yo te pongo el problema de la vivienda, que hoy día la gente vive hacinada, porque cuando nosotros hicimos políticas públicas, el problema, ¿quién construye más vivienda? ¿100.000 viviendas al año? ¿O 90.000 o 120.000?
Y el problema era que las construíamos en 30 metros cuadrados y la gente vivía sin nada, y se reveló ahora en el estallido del 18 de octubre porque nosotros manejamos la economía que no había que gastar más allá de lo posible. Y entonces nos aferramos a una regla estructural de la responsabilidad macroeconómica en el gasto público, y resulta que nos dio por resultado que tuvimos una sociedad que estalló. ¿Y qué explicación le damos hoy día a eso? Les quiero decir una cosa. Ahora, en la última reforma tributaria que hizo este gobierno, el énfasis era que esa reforma tenía que rendir 2.000 millones de dólares en régimen. Y entonces discutimos sobre la integración y sobre cuánto iba a rendir la factura económica, la factura electrónica. 2.000 millones de dólares. Y después del estallido social, ahora acabamos de aprobar una ley en la cual se va a gastar 12.000 millones de dólares. Y nos olvidamos de los 2.000 millones de dólares. Entonces se podía. En que no podíamos endeudarnos. Y hoy día estamos endeudados ¿en cuánto? ¿En el 30%? ¿En el 40%? No se podía. Y se podía. Y nada se ha caído. Pero entonces nos aferramos a una cierta forma de gobernar sin pensar en los factores estratégicos de lo que puede producir. ¿Y qué producimos? Una sociedad cansada de nosotros, porque nunca nos atrevimos a mirar las cosas y nos envolvimos en las políticas macroeconómicas que decía el consenso de Washington, donde había que ser tan rígido que al final tenemos una sociedad de castas en educación, donde tenemos en materia de pensiones miserables, mientras algunos se han enriquecido con eso, mientras tenemos en salud que tú te operas si tienes plata en el bolsillo y si no tienes que esperar mucho. Un minuto, senador. La respuesta es un problema de políticas públicas que tenemos una diferencia con la derecha. Yo creo que nosotros tenemos diferencias ideológicas, diferencias de paradigma, y por lo tanto yo creo que antes del programa tenemos que colocarnos de acuerdo como centro izquierda en unos mínimos comunes respecto de los pilares fundamentales del modelo. Y a mi juicio tenemos que tener un Estado más activo y tener un conjunto de temas que tienen que ser objeto de una acción decidida del Estado. En una fábrica de cemento podrán seguir la derecha haciendo propiedad privada, pero yo no creo que ni en el agua, ni en el medio ambiente, ni en la salud, ni en la vivienda, ni en la educación, ni en las pensiones podemos seguir como estamos hasta este momento. Si tenemos acuerdo en los pilares fundamentales, después podemos hacer un programa de gobierno y volver a reconcursar. Pero antes tenemos que tener un relato que nos diga que no somos lo mismo que la derecha, que no da lo mismo. Y a mi juicio, esa es la tarea. Muchas gracias, senador Buenchumilla. Y ahora sí le entregamos la palabra al senador José Miguel Insulza. Para sus 10 minutos, senador, lo molesto a los dos, al uno. No lo escucho, tiene que sacarle el mute. Avíseme cuando falte 1 o 2 minutos, me es igual, gracias. Dale. Bueno, yo en realidad también trataba de tomar nota, pero la verdad es que las inquietudes son tantas. Y mis colegas además me han hecho el favor de contestar varias de las cosas que yo podría haber dicho. Entonces, voy a empezar por algunas que se han planteado, que son específicas, y que dicen relación con temas que se tratan poco. O sea, yo creo, efectivamente, por ejemplo, que nosotros nos dedicamos si hay una cosa que la cual no nos preocupamos realmente en todo el periodo, en todo nuestro periodo, y es un vacío nuestro, el tema ambiental, del cual aquí se ha hablado. Porque la verdad es que Chile, estos temas, fíjense ustedes, los trabajó Osvaldo Zunkel hace ya, no diría 30 años, hace 40 años más o menos, en un libro que realmente es un mamotreto gordo y pesado y que cuesta leerlo, y lleva un título tan poco atractivo como Condicionantes ambientales del desarrollo de Chile, algo por el estilo. Pero ahí está todo, ahí nos dice claramente que si el país se sigue concentrando en 3 grandes ciudades, al final no solamente va a estar malo el aire, sino que va a faltar el agua, va a faltar la tierra, y todo el mundo, y realmente la vida se va a hacer muy difícil, y eso pasó, eso se nos dijo hace 30 años atrás, antes que estuviéramos en el gobierno, entre paréntesis creo, y ocurrió puntualmente y nosotros no nos ocupamos de eso. Entonces yo creo por eso que el tema ambiental es tan importante, porque es un vacío, no es un vacío nuestro fuerte.
y ha sido mencionado aquí de paso por algunos de ustedes, lo quiero recoger. Y además está muy vinculado al tema que ustedes imaginarán que es mi tema, porque yo soy senador de una región lejana, ¿no? Y sé cómo es la cosa, ¿no? Yo llegué allá, es decir, después de hacer mi campaña, que yo era el afuerino, por cierto, la condena al afuerino era colectiva, pero como los candidatos, los demás candidatos eran locales, al final supongo que saqué los votos de todos los que no les importaban tanto que fuera afuerino. Y bueno, pero la verdad es que lo primero que hice cuando me eligieron como disciplinado ciudadano fue ir a ver al alcalde. Y el alcalde, que es del Frente Amplio, entre paréntesis, dijo, yo le pregunté por qué no echaban a andar los semáforos que estaban en el centro. Y yo, desde que llegué a hacer campaña, estaban estos semáforos apagados. Y me dijo que no ha llegado la autorización de la Dirección del Tránsito de Santiago. Entonces, ante mi cara de sorpresa, me dijo, ¿quiere que le cuente algo más? Tengo unos basureros, unos papeleros, basureros bien bonitos para poner ahí en la zona del Morro de Arica, y no ha llegado la autorización de monumentos nacionales desde hace un año. Esa es la realidad de nuestra región. Entonces, si tienen malos gobiernos, no tienen buena gente, simplemente porque en realidad estas ideas locas que nosotros decíamos cuando estábamos en el gobierno, la gran parte de la inversión pública, o sea, si se decidía en regiones, no, la inversión pública se decide en Santiago y se aplica en regiones y se aplica menos de la que la gente dice. Yo lo digo porque aquí se han mencionado algunos de mis errores, de nuestros errores, y yo agregaría eso del medio ambiente y la centralización como errores, como cosas que dejamos estar. Pero sí estoy de acuerdo con Carolina en que hicimos hartas cosas que valieron la pena, por favor, si no, oiga, si no es una cosa menor decir que redujimos la pobreza de 43% a 8,5%, pues. ¿Cómo no va a ser importante eso? ¿Cómo no va a ser importante que tuvimos la expansión más grande de infraestructura que existió en la historia de Chile? Que ampliamos nuestra apertura al mundo, nuestra institución internacional, que multiplicamos 4 o 5 veces nuestra educación universitaria, que realmente para que hablamos de libertad de expresión, de derechos humanos y todas esas cosas que eran como parte central de nuestro programa, y hoy día ya acá casi no se menciona porque a todos nos parecen bastante obvias como una cosa que todo el país comparte. Ahora, ¿qué es lo que pasó y por qué porque Longueira era conservador y estaba en contra de todas esas cosas, pero como es conservador ahora le gustan, porque es lo que hay, es el mundo que hay. El problema de nosotros los progresistas es que nuestra obligación era seguir cambiando el mundo y de repente nos paramos, nos quedamos en lo que habíamos hecho. No le pusimos segundo piso a la casa, no cambiamos la educación, por el contrario, le pasamos la educación a los privados, esa es la realidad. Y yo sé, aquí está la nana, que había una propuesta clara en el sentido de que la inversión fuera fundamentalmente la inversión pública, pero se dedicó a otra cosa. Entonces, algunas cosas las hicimos bien y otras cosas las hicimos mal, pero ese no es el gran problema hoy. El gran problema hoy es que no tenemos lo que antes tuvimos, que era un proyecto común que desarrollar entre nosotros. Y si me quieren preguntar además, porque me voy a ponerme más antiguo, no tuvimos ni proyecto común ni un núcleo básico de dirección. Y aquí creo que estoy citando a Lenin, no ando cerca de citar a Lenin. Pues la concertación era un núcleo básico de dirección de la sociedad. Y los partidos existían igual, existían los partidos y los partidos se peleaban, los partidos, todo lo que se quiera, pero el país se gobernaba y eso la gente lo valora, los países lo valoran cuando la gente la gobiernan y le hacen las cosas que se dicen que se van a hacer. Y curiosamente nosotros en todos los informes internacionales, los buenos, los malos, los regulares, los de izquierda, los de derecha y los de centro, salíamos generalmente muy bien evaluados precisamente en la gestión pública. Eso se terminó en algún momento, se terminó. Y no digo que se terminó definitivamente, pues se enojaría conmigo, mucha razón, Máximo Pacheco, que está aquí, a quien se saludó al principio, porque él hizo un gran trabajo en la gestión de la energía en este país, pues. Pero esos son casos concretos que se realizaron. El proyecto no existía, el proyecto donde todo eso se insertaba no existía. Y yo creo que eso es lo principal. Ahora, el odio a la política, aquí le contesto a la nana, pero la nana, el odio a la política, en Estados Unidos, yo veía empecé a ver un programa llamado House of Cards o algo así,
Oye, hubo un cronista de la política que ya escribió un artículo diciendo que yo llevo 40 años trabajando como estudiando y escribiendo sobre la política, y les puedo asegurar que si los tipos fueran tan malvados, la mitad de los malvados que son los de esta serie, yo habría dejado de trabajar en la política durante muchos años. O sea, la bronca al político es una cosa que existe efectivamente en las sociedades de hoy, pues, desde luego, ¿no? Ahora, pero tiene tiene la justificación, yo diría, fundamental en la aceleración de la vida moderna que hace, y la cosa que ha generado la sociedad, la economía, la vida social que nosotros creamos, en que se vive haciendo, es decir, se vive apretado, y en que una familia tipo en Chile le ha ido bien. Si le ha ido bien, gana una cantidad de dinero, 1 millón de pesos mensuales, una cosa así. Trabaja el padre, la madre y el hijo, y uno o dos de los hijos trabajan, y hasta se pueden ir de vacaciones hasta que de pronto alguien se queda sin trabajo. A alguien lo asaltan, alguien tiene un grave problema de salud, o alguien se tiene que jubilar y la economía familiar se destruye. O sea, la precariedad en que vive la enorme cantidad de los ciudadanos que dejaron ser pobres, pero cambiaron esa pobreza por precariedad. Y la precariedad, pero el hecho que ya no son pobres hace que sean mucho más demandantes, mucho más exigentes. Están convencidos que el Estado les debe una cantidad de cosas porque, como decía, la desigualdad es muy grande y hay otros que viven mucho más. Y eso yo creo que destruye la democracia. Yo creo que un profesor a quien yo aprecié mucho, Charles Tilly, lo dijo muy bien alguna vez, dijo que no podía ocurrir que las dos razones por las cuales se podía destruir una democracia era que los seres humanos estuvieran condenados a vivir, nacer, vivir y morir en el mismo lugar, en el mismo lugar de la escala social. Y la segunda, que no todos obedecieran a las mismas leyes. Y la verdad es que en este país el Estado de Derecho también está bastante debilitado. Y eso irrita a la gente. 2 minutos. Provoca la bronca que se tiene. Pero nosotros no podemos ser los explicadores de la ira, pues, o los entusiastas de la ira. Tenemos que ser los portadores de esperanza, y no tenemos esa parte, no la estamos haciendo. Yo termino aquí, Paola, perdóname, con un recuerdo de un momento triste, ¿no? Cuando de lo que ocurrió cuando fue el 9 de septiembre del año 73, como lo describe Alain Touraine. Alain Touraine dice que se juntan la gente de la Unidad Popular en el Teatro Caupolicán, y sus dirigentes les hablan. Habla de un dirigente en realidad, pero no voy a decir de quién, no importa, se leerán el libro ustedes. Se llama Vida y Muerte del Chile Democrático. Y dice, o el Chile Popular, perdón. Y dice que los dirigentes le hablan a la gente y le explican perfectamente lo que está pasando. Les interpretan su enojo, su odio, su bronca, su molestia, su miedo, pero son como dirigentes llevados al podio de los partidos sin ser capaces de decirle a la gente qué es lo que hay que hacer. Son como dirigentes de base llevados al lugar más complicado, al lugar más alto, sin haber cambiado de rol. Yo creo entonces que a nosotros nos falta mucho eso. Nos falta darle esperanza a la gente. Hacerlo creer que hay un futuro mejor. Eso se lo dimos allá por el 88-89, pero se lo dejamos de dar. Y eso nos ha costado caro. Bueno, muchas gracias. Gracias, senador. Bueno, estamos terminando. Quiero felicitar a los tres. La verdad es que a mí como comunicadora y como ciudadana me toca estar bombardeada todo el día de política. Slogan de política, frases cortas, cuñas, 140 caracteres para hablar de cosas políticas, pero en realidad, y creo que estamos todos de acuerdo en esto, hablar el futuro de nuestro país requiere y merece conversaciones como esta, con tiempo, con escucha. Así es que también quiero agradecerles a los organizadores que me hayan invitado, porque de verdad que para mí ha sido un lujo escuchar y leer todas las preguntas y comentarios de todos y cada uno de ustedes. Disculpen por la manera un poco rudimentaria de marcar los tiempos, lo dije al principio, si se nos ocurre otra mejor, para la próxima la vamos a implementar. Y bueno, dicho eso, en un acto de completo nepotismo, le entrego el micrófono a Mario para el cierre. Muchas gracias, Paola. Tenías que denunciar nuestra relación familiar. Qué espanto. Bueno,
queridas y queridos amigos, yo tengo 3, 4 cosas de cierre para decir y para anunciar el próximo evento, pero antes les quiero pedir un gran favor. En el chat hay un link, que es la última frase del chat. Hay un link a una encuesta, que les va a tomar 1 minuto solamente contestarla, que es sobre la calidad de este evento y las maneras de mejorarlo. Les pido por favor que tomen 1 minuto en hacer clic. Ahí está en el chat, dice HTTPS Forms, ¿no es cierto? GLE. Veo, fíjate. ¿Cómo? Yo no la veo. Está en el chat, en la última parte del chat. Abajo hay que bajar hacia el último chateo que se hizo. Ah, ya, ok. Yo estoy ahí. Está algo... Así, ahí está. Bien, por favor. Ahí está, ahí apareció, ahí apareció. Ok. Es la que dice, Alejandro Barro me boicoteó porque publicó otra. Entonces, no, por favor, esa no, ¿no? Es la que dice Alejandro Roth, https:/forms/gle/ax, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tomen 1 minuto para llenar esa encuesta, por favor. Y en 1 minuto más... Ya y dije que excelente, estaba todo fantástico. Muy bien. Oye, pero lo vamos a mutear ahora, senador Insulza, lo vamos a mutear. Termina con un 7, ¿sí? Esa es la que es, ¿sí? Mutiemos al senador Insulza porque está demasiado Está entusiasmado. hablando demasiado, no, aquí está. Bien. Ahora, en la medida en que ustedes están llenando esa encuesta, levante la mano cualquiera que la haya terminado para que yo sepa si ya la terminaron. Mariana la terminó, sí, era muy fácil llenarla, ¿cierto? Bien, ahora sí, algunos comentarios de cierre. En primer lugar, quiero agradecer llegamos en algún momento a los 170 asistentes. Nosotros en como organizamos esto con las patas y el buche, para ser sinceros, jurábamos que si conseguíamos 100 era todo un éxito, pero veo que el tema realmente ha estimulado a la gente y entonces estamos tremendamente agradecidos de todos ustedes los asistentes. Por supuesto, de la gran moderadora, que, bueno, un poco de nepotismo eso, y de los ponentes, por supuesto, porque realmente fueron 3 misiles los que nos mandaron a todos, ¿no es cierto? Muy, muy fantástico. Les debo decir con sinceridad que este evento a mí me causa una emoción que yo no había sentido, por lo menos personalmente, hace mucho tiempo, política. ¿No? No había sentido una emoción política como la que estoy sintiendo por primera vez en años, en este momento. Y yo quiero aferrarme a una frase que dijo José Miguel Insulza, que dijo portadores de la esperanza. Yo creo que ahí está la clave. Si la centroizquierda es capaz de convertirse en portadora de esperanzas y no de autoflagelaciones, yo creo que la ecuación cambia en un gran porcentaje. En lo más práctico, vamos a intentar, no lo puedo jurar, pero les vamos a intentar mandar a todos ustedes por correo el texto completo del chat. ¿Ok? Para que todos tengan el registro de lo que está en el chat, porque hay muchas preguntas que no alcanzamos a transmitir, muchas reflexiones que no alcanzamos a transmitir y las van a tener. Como contraparte, tengo que pedirles que si quieren ustedes asistir al próximo evento, que es el lunes próximo a la misma hora, van a necesitar un nuevo link. No sirve el link que les enviamos para la reunión de hoy. Entonces les vamos a mandar un nuevo link. También les agradeceríamos, y nosotros veríamos con mucho cariño, que en vez de 160 juntemos 200, 300 y 400 personas. ¿Por qué no? Entonces reenvíenle el link con confianza a todos amigos de ustedes y colegas que ustedes sientan que les podría interesar ahora que ustedes ya vivieron el evento de hoy, y yo creo que ojalá esto sea el inicio de una onda expansiva que podamos entre todos inventar la manera
de pronto hacer actividades que convoquen a la población a un proyecto que valga la pena para este país. Con eso me despido de todos ustedes, les agradezco su presencia y damos por cerrado el evento. Miguel Roth quiere decir algo, Marcelo García quiere decir algo y no sé quién más quiere decir algo, o no sé. Un último comentario. Ya que se habló de nepotismo, yo necesito agradecer a mi hijo Alejandro porque nos ayudó muchísimo en la preparación de este evento y eso. Claro. Es decir, yo creo que este tiene que renombrarse como el café de los domingos and Sons, ¿no? Entre paréntesis, él hizo una pregunta también que no contestamos, así que lo lamento, lo siento mucho. Correcto. Alejandro mencionó un capítulo TED de una charla muy valiosa, pero como les vamos a mandar el texto del chat, ahí va a estar la charla TED que propuso Alejandro. ¿Mm? Ok, nos despedimos entonces, veo que no tienen ganas de irse. Mario, muchas gracias. Mario, ¿puedo decir una cosita? Sí, por favor, claro. Yo creo que sería súper interesante, no es un tema de este nivel, pero creo que en algún minuto habría que revisitar las reformas en educación, porque siento que hay una mirada muy negativa a cambios que fueron bien profundos y que se van a notar. No es solo porque yo haya sido la ministra, de verdad que me impresiona la mirada negativa a cambios que fueron impresionantes y que van a cambiar el perfil, no mañana, sino que en 2, 3, 4 años más. Entonces, en algún minuto me gustaría que lo pusiéramos en un contenido de alguna cosa. Si quieren que empecemos a organizar eventos de distinto tipo y con distintos... Yo creo que hay mucha oferta en este momento y hay temas mucho más prioritarios. Pero me encantaría poder conversar con el senador Buenchumilla, con José Miguel, etcétera, de cómo siguen caminando ciertas cosas porque quedaron precisamente por ley. Eso me aprobada por ellos. Vamos a intentar hacerlo. Adriana, cuenta con ello y te imaginarás que desde educación... El oficialismo del cual hablaba la Carolina Toa. Hola Mario. Yo me voy. ¿Quién habla? Mario se quiere ir porque Mario, aquí Eugenio Correa. Eugenio, sí. Me encantaría que en algún minuto pudiésemos discutir si estamos hablando de lo mismo cada vez que nos referimos al neoliberalismo. Perfecto. Otro tema de conversación es qué entendemos por neoliberalismo. Tengo la sensación que el tema es visto, digamos, en una perspectiva estrictamente economicista. Sin embargo, ¿no es cierto? Yo tengo la sensación que es mucho más profundo que eso, nos condiciona, incluso ¿no es cierto? Lo he visto en esta discusión, y creo, digamos, que requiere una reflexión adicional. Muchas gracias. Perfecto. La tomamos en cuenta y les comento que a mí me encantaría que un día discutiéramos qué es lo que entendemos por socialdemocracia. ¿No? Que es da para otro evento. Oye, habría que invitar a Lavín. Mario, tendría que invitar a Lavín si vemos el tema socialdemocracia. No es necesario. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario de cierre? Sí, yo quería decir solamente muy cortito que sugiero que dejen más espacio. Johnny, tienes que identificarte. Mi nombre es Johnny Hayes. Yo creo que fue muy interesante este encuentro y creo que deberían dejar más tiempo para contestar preguntas. Eso nomás. Ok. Muy bien. Mario, ¿me permite? Identifícate. Alejandro. Germán Ondaca Raiteri. Y bueno, yo soy ariqueño de la región del senador José Miguel Insulza. Muy agradecido, muy contento de esta conversación. Me pasó lo mismo que Mario en relación a sentir una emocionalidad de que, bueno, tenemos la capacidad de reconstituir esta centroizquierda en Chile. Un pequeño aporte ya a propósito de la descentralización, a propósito de que en 2 días más hay que presentar las listas para los gobiernos regionales, las municipales.
quisiera proponer de que en el próximo conversatorio pudiéramos hacer un esfuerzo para que estuvieran gente de las regiones en este foro. Me parece muy importante, muy necesario, sobre todo por estos temas que se avecinan. Gracias. Mario. ¿Sí? ¿Quién habla? Alejandro Barros. Alejandro. Mario, una recomendación para los siguientes conversatorios, si pudieran enviar el tema y uno pudiera enviar preguntas o comentarios en forma ex ante para los panelistas, de manera de que puedan tener un poquito de antecedentes previos. Perfecto, Alejandro. Debo ser súper sincero, Alejandro, ¿eh? Esta cuestión la inventamos con las patas y el buche de una semana a la otra y no tuvimos mucho tiempo para diseñarla en detalle, pero creo que con la experiencia de esta ocasión creo que podremos diseñar las próximas mucho mejor. Pero sí, tomado en cuenta tu comentario. Ok, gracias. ¿Alguien más? Y si no... No, muy bien. Yo quiero Buenas hacer noches. una propuesta. ¿Quién Propuesta habla? cortita, Mario. Carolina. Carola. Carolina Toa. No, es que como panelista y viendo esta conversación que tiene tantos temas, algo que ayuda a veces es que el título tenga 3 o 4 preguntas de bajada para tratar de concentrarnos en algunas aristas de la... ¿Qué pasó? No compartí pantalla, perdón. Ya, para tratar de concentrarnos en algunas aristas de la conversación y poder ahondar en algunos de los temas que pasaron. Creo que eso siempre ayuda, como muy bien, acotar o enfocar en algunas dimensiones de la conversación. Bueno, también les vamos a mandar por mail el resultado de vuestra encuesta, lo que acaban de llenar también, pero veo que solo tenemos 88 respuestas, así que solo la mitad optó por responderla. Pero no la mostremos ahora, Alejandro, sino que después se las mandamos, ¿ya? Bueno, ok. Ahora es mejor tener la visión de pantalla completa de los pocos que ya vamos quedando, aunque veo que todavía hay 126 que están pegados a esta pantalla porque no se quieren ir. Ya, vamos. Ustedes, ¿ah? Y eso que no hay Chayito, no hay ni trago. Claro, estamos esperando que alguien empiece a hablar. Y se lo dejamos para los últimos, ahora sacamos el whisky. Pero a mí me da la impresión realmente de que no nos estamos yendo porque esto que está pasando es novedoso, Sí, ¿no? totalmente. Esto que está pasando es novedoso y entonces no queremos despegarnos. Fue tanto el gusto de revernos muchos que no nos vamos. Ya váyanse. Chao. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. ¿Ah? Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, Dios. Chao, Ana María. Chao. Chao. Andrés. Chao, Jaime. Muchachos. Chao. Chao, Jaime. Chao. Chao. Ya, los voy a echar a todos. Chao.